Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Y dentro de nuestro espacio al apartado del Consejo de Visiones. Ya conocéis, por los que seguís nuestro canal, que hay un personaje, un entrañable amigo mío que es psíquico. Bastante desgracia tiene el hombre, como dice, porque no puede dormir a gusto, porque sus visiones, sus experiencias le desestabilizan permanentemente. Giovanni Colombo, un amigo que me ha mandado una historia para que, si queremos, la publicamos. Por supuesto que la publicamos con ánimo de debate. No todo lo que cuenta tiene que ser cierto. Él lo ha vivido. Y además él dice que esta experiencia es puñetera. Bueno, la primera parte de la experiencia habla de cómo vivía él hace millones de años en un continente que se llamaba Pangea. Y es que estaban todos los continentes unidos en una sola masa. Después, por las condiciones geológicas traumáticas de la Tierra, se desplazaron y esa gran masa se desplazó y formaron los continentes. Pangea. Él cuenta también, y eso está también ratificado por la investigación científica, que la India fue a gran velocidad a chocar en su momento contra China, contra el continente asiático, y al chocar se formó el Himalaya, la cordillera, una falla contra otra, golpeó y ¡pum!, subió una hacia arriba. Esto, por lo visto, sigue existiendo, según Giovanni, y es muy probable que vuelva a ocurrir con las consecuencias de millones de muertos. Una gran tragedia, tremenda. Puede ser cierto o no, él dice que es una experiencia puñetera, esta es la palabra que emplea. Permitidme que la deje como está, porque la originalidad de su comentario demuestra un poco hasta qué punto él está preocupado. Él vivía entonces con una conciencia global muy fuerte. Se conoce que aquellos habitantes que estaban en aquel periodo en la Tierra hace millones de años, pues tenían un contacto telepático, como él dice, perfecto con la naturaleza. Eran parte de la naturaleza. Ese contacto, esa comunicación se ha perdido. Pero él lo recuerda en este escrito como él vivía de esa manera. ¿Se dará la catástrofe? No lo sabemos. Es una historia interesante. Empieza bien el año. Otra vez de noticiero agorero y puñetero. El karma que estoy haciendo en esta reencarnación por aterrorizar a mis semejantes no lo saldaré ni en 100 vidas. Pero he de recordarle al lector que la primera víctima de los malos augurios soy yo. Soñé que vivía en este planeta hace millones de años, cuando todos los continentes estaban agrupados en uno solo. Te podías desplazar por tierra de punta a punta del gran continente sin rozar el agua. Feliz como una perdiz, volaba, andaba, corría y trotaba de punta a punta del mismo sin nada ni nadie que me lo impidiera. Debía de ser un tipo de duende o hada solitario, con la única misión de existir, multiplicarme y expandirme. Hablaba con las plantas, los minerales, los insectos y demás seres existentes con una única lengua telepática de comunicación compartida. Todos nos entendíamos sin necesidad de aprender idiomas. Creo que eso debió ser el paraíso que relatan todas las culturas religiosas. Pero como la felicidad eterna es un mito, el planeta erupcionó rompiendo el continente en pedazos y la propia rotación de la Tierra los desplazó a gran velocidad. Así se formaron los continentes que hoy en día tenemos con el paso de millones de años. Yo me encontraba en esos momentos en lo que hoy en día llamamos la India. Me separé de todo y de todos y me dirigí a la deriva hacia un inmenso trozo de tierra, el cual llamamos hoy Asia. La India y yo chocamos con Asia, quedándonos por debajo del mismo, con lo que formamos una inmensa cordillera llamada Himalaya. Esta cordillera trajo uno de los regalos más importantes a la vida, los monzones, agua potable a una importante parte del planeta. Después de esta nueva organización de la corteza terrestre, fue cuando aparecieron los mamíferos, puesto que sus necesidades de subsistencia
pasaban por una gran demanda de agua. El escrito sigue, o la experiencia sigue hablándonos de otro tema que él suele utilizar mucho. Él suele tener mucho contacto con entidades superiores, extraterrestres o espíritus. Y nos dice cómo entró en una nave espacial y allí los extraterrestres le hablaron y le mostraron algo interesante. Por lo visto, y esto, para afirmar esto tenemos que quizá echar mano del mundo espiritista. Me explico. Cuando nos fallecemos, ninguno vuelve para contar lo que pasa. Y por tanto, hay gente que dice que hay que vivir el momento porque después no existe nada. Otros, la cultura, por ejemplo, más asiática, India y demás, tienen la teoría de la reencarnación y por tanto pensamos que es una reencarnación más esta que vivimos para seguir en la escala del perfeccionamiento. Bien, según estos testimonios espíritas a través de la mediunidad y que puso de moda y sobre todo magnífico Allan Kardec, pues cuando nosotros pasamos un periodo traumático o enfermedad, por ejemplo un cáncer, y tenemos que meternos quimioterapia para resolver ese problema, y después fallecemos, la quimioterapia se queda como memoria en nuestro ADN. Ese ADN pasa al espíritu, y en el espíritu no podemos seguir las reencarnaciones hasta que no nos limpiamos. Sería como una especie de hospital que tenemos que pasar después de muertos para ir al espíritu limpios. Lo mismo pasaría si hemos estado en un periodo de droga terrible o con traumas muy fuertes. Hay un periodo, por tanto, de aclimatación a ese mundo astral para acercar al espíritu y programar el siguiente retorno. Como tenemos un proceso de censura en el siglo XXI superior a la Edad Media, y si empleamos determinadas palabras, los motores de búsqueda de Internet nos borran automáticamente los vídeos, nos han hecho muchas de estas, tengo que emplear palabras que sean globales para, digamos, que no nos borren el vídeo. Vosotros me vais a entender. Él se refiere a algo interesante. Él dice que, como consecuencia de la crisis sanitaria que llevamos pasando desde hace 2 años y medio, se puso en marcha unos remedios que tienen un ARN mensajero, que nunca se ha empleado, es la primera vez que se emplea, en forma experimental. Ese ARN, según la ciencia, no modifica el ADN, pero según las entidades espirituales o extraterrestres, sí lo modifica. ¿A través de qué? A través del lenguaje epigenético. Me referiré enseguida a la epigénesis. Pero, fijaros, el ADN de nuestro sistema solar es exactamente igual. Los animales y nosotros somos iguales en el ADN. Un mono tiene, con diferencia con nosotros, un 0,1%. Somos esencialmente todos, tengamos un código de vida que es el ADN. Ese ADN influye en el espíritu y el espíritu influye en la materia. Si modificamos nuestro ADN, que es el código que fuimos creados por las entidades superiores, hay un retroceso de la raza y no podemos pasar a la escala de las reencarnaciones hasta que no nos modificamos o nos recuperamos en el modelo que nos fue impuesto por los dioses creadores. Bueno, pues toda esta gente que le han aplicado ese remedio, tienen que esperar cuando fallecen en esa especie de sala de espera sanitaria para purificar y modificar el ADN dejándolo en el estado primigenio porque no pueden reencarnar, no pueden volver a la vida con la memoria de esa enfermedad o de ese proceso de modificación del ADN. Esto es tremendo. El ADN, fijaros, se modifica, por ejemplo, por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son demoledores. Cada 62 millones de años resulta que los rayos cósmicos destrozan la vida, la hacen papilla, desaparece casi la vida instantáneamente y se mutan y se modifican las especies para nacer otras. Eso ocurrió con los dinosaurios seguramente. En pocos minutos o en segundos desaparecieron, murieron, porque esos rayos cósmicos tienen una incidencia tremenda. Otra de las cosas que modifica el ADN es los rayos ultravioletas del Sol en las tormentas solares. Pueden modificar nuestro ADN mediante cánceres de piel, por ejemplo. También se modifican con los productos químicos o incluso con drogas fuertes que pueden, digamos, alterar nuestro código primigenio, que
creado por los dioses y que no puede ser alterado. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dicen los textos tradicionales sagrados. Bien, otra de las formas de modificar el ADN, no solo de modificar, sino de construir y mejorar y adaptarse a las circunstancias que programan desde el espacio, el Sol, los planetas y el cosmos, es mediante el mensaje o el lenguaje epigenético. La epigenética es una especie de escuela de aprendizaje. Todo lo que observamos, sentimos, nos impacta, lo que comemos, lo que de una u otra manera son experiencias emocionales, físicas, psicológicas, de cualquier naturaleza, es captado por ese receptor epigenético y se envía al ADN. Si la experiencia, por ejemplo, pues meditación, armonía, alimentación adecuada, ejercicio, todo esto mejora, modifica el ADN en sentido positivo. Pero si lo hacemos en forma traumática, lo hace en sentido negativo y el ADN se puede modificar, no solo por los rayos cósmicos que son demoledores, sino con productos como con los que se ha empleado el remedio para la humanidad. Ya sabéis a qué me refiero. El lenguaje epigenético no es una tontería. De hecho, a través de millones de años, en el ADN hay una parte que se llama el ADN basura, que se entendía que tenía una función inerte. Bueno, por lo visto no. Ese ADN basura hace que, mediante reencarnaciones permanentes, adquiramos información mediante esa síntesis epigenética para que entre nuestro ADN mejorando. Dentro de miles de millones de años seguro que somos mejores, o seguro que habremos modificado, quizá tengamos como los extraterrestres unas cabezas enormes, tendremos visión psíquica, probablemente seamos más altos, tendremos otro color de piel y quizá alcancemos la fraternidad universal. Todo eso, esa modificación programada a través del tiempo por nuestros padres creadores, se hace a través del receptor epigenético. Todo lo que aprendemos, sentimos, vivimos, probamos, todo eso a través de reencarnaciones modifica el ADN. Pero en este caso ha habido algo, y es mediante la inconsciencia humana hemos hecho una agresión directa con lo que Dios ha unido, con el programa que tenemos desde el principio de los tiempos. Y esos seres que han empleado o que han sido, digamos, que se les ha aplicado el remedio que todos conocéis, tienen que esperar, no se sabe cuánto tiempo, porque en la cuarta dimensión el tiempo es distinto que aquí, pero no pueden seguir su escala de reencarnaciones hasta que no se han limpiado, hasta que no se han purificado. Es más bien un hospital astral, un hospital del más allá. La Iglesia a los que seáis judeocristianos le llamaba purgatorio, luego después creo que ha desaparecido, lo han quitado, pero no ha desaparecido el hecho. El hecho es de que una persona que está enferma y que se lleva en su memoria, cuando trasladamos con la muerte la información al espíritu, se lleva en su memoria traumas, quimio o cualquier proceso de drogadicción, o en este caso
una modificación posible del ADN, tiene que purificarse, tiene que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero claro, como el remedio se ha empleado de una forma masiva, el retroceso es masivo, va a afectar a toda la humanidad. Y no solamente porque afecte a la escala de reencarnaciones y a esperar, sino porque esa memoria se es transmitida a hijos, nietos y parientes durante no sabemos cuántas reencarnaciones. Lo que se ha hecho desde el punto de vista de la física, no desde el punto de vista del espíritu. Porque el científico normalmente no contempla el alma, ni contempla el espíritu. De hecho, yo cuando estudié psicología, mi profesora me quería suspender porque le dije que existía el espíritu y me dijo que en psicología solo existe la mente, el comportamiento, pero el espíritu es tema religioso, ni siquiera religioso. En definitiva, esto es lo que nos cuenta Giovanni de lo que ha pasado en estos 2 años y medio con ese remedio que probablemente no sea tan eficaz. De hecho, no es tan eficaz porque ya llevamos la 4ª dosis y me parece que esto va para largo. El sueño continuó desplazándome hacia una gran nave extraterrestre situada en nuestro sistema solar, equipada y esperando un rescate masivo. Entré sin ningún tipo de credencial. Por lo visto, la puerta está siempre abierta. En el espacio no debe de haber ladrones, por lo que no se necesita ninguna medida de seguridad. Me dirigí a una sala inmensa donde muchos espíritus estaban unidos por una cadena de ADN, haciéndose como algún tipo de limpieza mutua. Parecía un purgatorio. Enseguida una entidad alta, delgada y tremendamente limpia me dijo: «Están aquí hasta que su transformación del ADN desaparezca. Habéis cambiado el ADN de vuestro cuerpo y eso interfiere en el ADN de vuestro espíritu. El proceso de reencarnación se detendrá hasta que sus espíritus se limpien». Me llevó a otro espacio abierto e infinito, hasta donde alcanza mi vista. No sabía dónde estaba. Es como cuando miras al mar, no sabes hasta dónde llega. Esta sala está preparada para todos los espíritus de la India y Asia. La India se sigue desplazando por debajo de Asia, y eso va a ocasionar un fuerte terremoto, por lo cual morirán millones de personas. Al estar más de un 70% de la población con el ADN modificado, debido al remedio que habéis utilizado del ARN mensajero, tendrán que pasar en esta sala una larga temporada, deteniendo su proceso de reencarnación hasta que se limpien. Me desperté y pude ver al Dalai Lama en la cabecera de mi cama. Fui al baño y me siguió. ¡Qué indiscreto!, pensé. Tenéis que saber que ubicamos nuestra residencia en el Tíbet como ayuda espiritual a todo este acontecimiento que va a venir. Llevamos años preparándonos para recoger espíritus, no solo humanos, en esta catástrofe y ayudarles a su transición. No es casualidad que hayamos escogido esta zona. La peor catástrofe planetaria se dará aquí en breve. Millones de seres morirán de golpe. Y digo yo, las autoridades tanto chinas como las indias no saben este grave problema geológico que acontece a esa zona como para empezar urgente una evacuación total. Creo que sí lo saben, pero a mi especie no le importan sus semejantes, ni la pérdida de vidas, ni la involución de sus espíritus. Solo nos importa vivir en el momento lo mejor posible, sin preocuparnos de quién sufre mientras nosotros obtengamos lo que queremos. Es nuestra naturaleza, no la podemos cambiar, pero sí aceptar para educar mejor a nuestros hijos y que poco a poco vayan teniendo una conciencia de eternidad y unión con el todo. Y en un futuro no muy lejano, nuestra especie se integrará con la conciencia colectiva y desaparecerá de golpe todo nuestro egoísmo personal. Por cierto, yo relacioné este cambio del ADN, tanto espiritual como carnal, con el remedio masivo que llevamos haciendo desde hace 2 años a nivel mundial, puesto que es la primera vez que se empezó a modificar el ADN con inoculaciones sospechosas. Bien, amigos,
Esto es la experiencia que nos ha contado nuestro querido y entrañable colaborador, al que se lo agradecemos. Giovanni no me dice que lo publique, me lo manda. Y con el criterio, me deja con el criterio de si puede aportar algo, lo publica, si no, no. Yo creo que siempre aporta. No porque lo que diga tiene que ser cierto, sino porque, insisto, en esa especie de aceptación pasiva que tenemos, todo lo que necesitamos nos lo dice la televisión. Lo que pasa es que la televisión nos programa de una manera, nos hace tontos, o nos lleva al distraimiento de fútbol y de otras cosas, pero este tipo de escritos nos causa desasosiego. A la gente que es muy previsora dice, es que nos metes miedo. No, es simplemente debatir, cuestionar. No estoy de acuerdo, vale, pues sí, pero a lo mejor personas que recibís esta información, tenéis la misma información, con otros matices, y eso es importante. Si el inconsciente colectivo de todos nosotros tiene esa información, hay más probabilidades de que se dé, y si se puede poner remedio, pues se pone remedio, si no, no. Desgraciadamente, no vamos a desplazar a todos los hindúes y a todos los asiáticos. Pero conocer y aprender es lo que nos llevamos al más allá. Dejamos, por tanto, esta experiencia a vuestro criterio y al debate, y si tenéis alguna información complementaria, os ruego nos las enviéis. ¿Por qué? Porque nosotros las revertimos, no nos quedamos con nada. Lógicamente, si bien algún escrito esperpéntico o que no aporta nada, no lo sacamos. Pero si abunda en un sentido o en otro, a partir de la experiencia que nos haya enviado nuestro colaborador, tened la seguridad que lo publicaremos. Mientras tanto, os mando un saludo cariñoso y os dejo hasta el próximo programa.